Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a explicar el tema 2 del módulo 3, el tema que corresponde a la representación de los trabajadores y la prevención en los riesgos laborales y seguridad y salud laboral. En cuanto a la representación de los trabajadores, tenemos que tener claro, por un lado, que en empresas de entre 10 y hasta 49 trabajadores, esta representación va a estar determinada o representada por los delegados de personal. En empresas de 50 o más trabajadores, la representación la va a tener el comité de empresa. Bien, en cuanto al comité de empresa, pues vamos a saber que va a estar formado por un número de entre 5 y 75 miembros, en los que, bueno, este comité pues va a tener una serie de derechos, en los que va, sobre todo, fundamentalmente a velar por los trabajadores a los cuales representa. En los delegados de personal, que son aquellos que hemos dicho que van a representar a los trabajadores en empresas de entre 10 y 49 trabajadores, hasta 30 trabajadores van a tener un miembro y de 30 a 49 van a tener 3 miembros que tienen, bueno, pues la misma responsabilidad que el comité de empresa, representar a los trabajadores en sus derechos. Competencias del comité de empresa, y esto ya son preguntas de examen, pues conocer las cuentas de la empresa. Cuidado con esto, que lo suelen preguntar todos los años. El comité de empresa, aunque os parezca que no siempre es así, es un derecho y va a poder conocer en todo momento las cuentas, la evolución, el camino de la empresa en lo económico. Además, va a poder declarar la huelga, a participar en las negociaciones con la empresa, a poder representar a los trabajadores y asesorarlos cuando haya cualquier discrepancia con la empresa. Todo esto son derechos del comité de empresa. Por supuesto, los miembros que participen en un comité de empresa pues tienen que tener una garantía que no por el hecho de representar a los trabajadores van a tener que tener unas consecuencias negativas por parte de la empresa o del empresario. Pues van a estar como protegidos durante su mandato, en los que la empresa no los puede despedir. Van también a disponer de una serie de horas mensuales para cumplir con sus objetivos, con su cometido, y por supuesto no pueden ser discriminados ni apartados de sus funciones ni rebajados del sueldo por, ya os digo, pertenecer o formar parte del comité de empresa. En cuanto a la elección de los miembros, de los delegados de personal o de los miembros que forman parte del comité de empresa, también es pregunta de examen. Todos los trabajadores que formen parte de la empresa van a poder votar, van a poder elegir a esos representantes, tanto o bien delegados de personal en empresas de hasta 49 trabajadores o bien miembros del comité de empresa en empresas de 50 o más trabajadores. Pues todo el resto de trabajadores que formen parte de la empresa van a poder votar y decidir, elegir libremente a esos representantes. En cuanto a las organizaciones sindicales, pues sabemos que una organización sindical es esa fundación o esa agrupación que su finalidad es, bueno, pues orientar, representar, proteger a los trabajadores. Conocemos las organizaciones sindicales más importantes de este país, que son UGT y Comisiones Obreras, aunque hay otras muchas. Bueno, pues estas organizaciones sindicales pueden tener representaciones en empresas en los que, bueno, tengan el poder de decisión en algunos aspectos. Importante, todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato, a pertenecer al sindicato, a formar parte de las acciones del sindicato y que no sea, bueno, sancionado, apartado, discriminado por esto por parte de la empresa. Es un derecho de los trabajadores en el que la empresa tiene que aceptarlo. Esas secciones sindicales que os he dicho antes que se pueden formar en la empresa van a tener unos derechos. Y esto, súper pregunta de examen. Derecho a, ya os digo, representaciones sindicales. Derecho a un tablón de anuncios para que ellos puedan poner lo que estimen conveniente en el centro de trabajo. Van a tener derecho también a la negociación colectiva con el empresario. Van a tener derecho a un local para ejercer su actividad cuando la empresa tenga más de 250 trabajadores. Y esas son, digamos,
los derechos más importantes que tengan esas secciones sindicales. No es un derecho, y esto es pregunta de examen, no es un derecho de las secciones sindicales, es elegir a los miembros que van a formar parte del comité de empresa o a los delegados del personal. Eso no sería un derecho. Recordamos, derecho que sí que tienen las representaciones o las secciones sindicales instauradas en las empresas va a ser tener un talón de anuncios, un salón o un local donde puedan reunirse en empresas de más de 250 trabajadores y formar parte de la negociación colectiva. No es un derecho de las secciones sindicales elegir a los miembros del comité de empresa o a los delegados del personal. ¿De acuerdo? Bien. Los delegados sindicales, que son los que van a formar parte de esas secciones sindicales, van a tener también unos derechos. Primero, que la sección sindical pues, va a tener participación en las negociaciones con la empresa. Obligatorio en aquellas empresas de más de 250 trabajadores y van a tener voz pero no voto. Es decir, se les va a escuchar y no van a poder votar siempre y cuando estos delegados sindicales no formen parte del comité de empresa o de los delegados de personal, que en este caso sí que tendría voz y voto. Pero si es una mera representación del sindicato y estos delegados sindicales no forman parte del comité de empresa o son delegados del personal, lo único que van a poder es asistir a las reuniones, escuchar, opinar, pero su voto no cuenta, es una representación, básicamente. Bien, la segunda parte de este tema nos va a hablar de prevención de riesgos laborales, de salud y de higiene. Esto es un campo en el que la Ley 31/95 establece obligaciones y derechos tanto para el empresario como para los trabajadores, incluso para la misma administración. La administración es la que va a regular las condiciones en las que se tiene que dar el trabajo, tanto por parte del empresario como por parte del trabajador. Va a poner unos inspectores de trabajo que se van a encargar de velar de que esto realmente se cumpla, y por parte del empresario pues hay unas obligaciones, y es que antes de empezar a contratar a trabajadores se tiene que comprobar que donde luego se realice esa actividad no hay un riesgo, es una evaluación de los riesgos. Una vez que ya se han evaluado los riesgos y se contrata al personal, se va a formar al personal para que conozca esos riesgos y pueda evitarlos. Por supuesto, esa formación está dentro de la jornada laboral. Además de formarles, les va a proporcionar unos EPI, que son unos equipos de protección individual. Esos EPIs tienen que ser los que el trabajador necesite en función del riesgo que previamente se haya evaluado. Y por supuesto que esos EPIs estén en condiciones. En cuanto a quién va a llevar esa evaluación de riesgo y quién va a comprobar diariamente que se van cumpliendo esas obligaciones, el empresario se va a poder hacer cargo de ellas en empresas de hasta 10 trabajadores. En empresas de hasta 10 trabajadores las puede llevar a cabo la evaluación de riesgo y la prevención de riesgos laborales o bien el trabajador o varios trabajadores. En empresas en las que sea de más de 500 trabajadores o entre 250 y 500 en los que la normativa lo especifique, o en aquellas empresas, aunque haya un solo trabajador, que la administración decida que es una actividad peligrosa, el empresario o los trabajadores no podrán realizarla. Tendrá que ser un servicio ajeno a la empresa, una mutua que se encargue de tanto la evaluación de los riesgos como la prevención de los riesgos laborales, como la seguridad o la vigilancia de la salud. Voy a repetir esto. Empresas de hasta 10 trabajadores, puede el empresario o uno o varios trabajadores ejercer con esa prevención de riesgos laborales. En empresas de más de 500 trabajadores o en empresas de entre 250 y 500 trabajadores que la administración decida, no quedará más remedio que contratarlo con un servicio ajeno, o en aquellas empresas donde haya un peligro potencial y que la administración determine que obligatoriamente tiene que ser un servicio ajeno el que lleve esa prevención en los riesgos laborales. Bien,
En cuanto a la participación de los trabajadores en esa prevención de la salud, esa prevención de riesgos laborales, pues se va a crear un comité de seguridad y salud, que va a estar formado por una parte por los trabajadores y por otro lado por el empresario. Los trabajadores van a ser representados por los delegados de prevención, que son esos trabajadores que van a estar implicados junto con la empresa en que todo se desarrolle, la actividad, con el menor peligro posible. El número de delegados de prevención pues va a estar entre 1 y 8 delegados en función del número de trabajadores que tenga la empresa. Y estos delegados de prevención pues van a tener que asistir a las reuniones que se organicen para disminuir los riesgos, para poder conocer mejor el funcionamiento de la empresa y por supuesto reducir las posibilidades de un accidente laboral. Bien, en cuanto a la inspección de trabajo, ya os he dicho que es el Ministerio de Trabajo el que va a poder dotar a estos inspectores del poder ir a una empresa, entrar en la misma sin pedir permiso, sin orden judicial y comprobar que el trabajo se está efectuando con todas las garantías de la ley para que no haya riesgos. Estos inspectores van a poder sancionar tanto a empresario como a trabajador, en el caso de que los empresarios no hayan cumplido con sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral o en el caso de que los trabajadores pues no hayan cumplido con esta normativa. Antes hemos visto las obligaciones de los empresarios en cuanto a materia de seguridad laboral. Las obligaciones de los trabajadores es de, primero, utilizar los EPIs convenientemente, no maltratar a esos EPIs, es decir, cuidarlos y, por supuesto, seguir las órdenes o las orientaciones que el empresario o el delegado de prevención o la mutua pues, ha establecido para que no se tengan accidentes laborales. Bien, esto es todo del tema 2. Finalizamos este módulo. Nos vemos en próximas clases.